Crímenes imperfectos. A lo largo de la primavera y el verano de 1996, la policía estuvo investigando 4 casos de agresión sexual y de robo en la zona de River Park, de South Bend, Indiana. Todos los crímenes habían sucedido en fines de semana, entre las 8 y las 11 de la noche, y la descripción del agresor siempre coincidía. Le describieron como un hombre joven de raza negra, de entre 16 y 25 años de edad, de 1,75 de estatura y complexión delgada. Una de las casas que asaltó pertenecía a una mujer que pidió no ser identificada. Había llovido, hubo una tormenta y yo estaba en casa. Dijo que el agresor había dado una patada a la puerta mientras ella estaba durmiendo y que no le pudo ver bien durante la agresión porque se tapó la cara con una camiseta. Lo primero que dijo fue: zorra, dame tu dinero. En este caso, la violó, la encerró en un armario y se llevó su coche. Pero fue muy astuto y dejó muy pocas pruebas. Se puso guantes para no dejar huellas dactilares y un pasamontañas para ocultar su identidad. Recuerdo que pensé: haz lo que él diga y no pasará nada. Y así fue. Las detectives Cindy Eastman y Ann Selinger se encargaron de investigar los crímenes. No hay nada tan estresante para un investigador como verse ante un asesino en serie, porque sabes que hasta que no lo encuentres, seguirá habiendo víctimas. A pesar de que las víctimas describieron al agresor de forma similar, su modus operandi, o método de operar, era distinto en cada caso. Cuando buscamos asesinos en serie, generalmente siguen la misma pauta. Normalmente usan la misma arma y casi siempre abordan a la víctima de la misma manera. En algunos de los casos, el agresor utilizó una navaja y en otros una pistola. A veces iba a por mujeres jóvenes que veía en la calle y otras veces forzaba la puerta de mujeres mayores. En cuanto a pruebas forenses, la policía contaba con muy pocas. En uno de los casos, una muestra de semen. En otro, un cabello púbico, pero no mucho más. El crimen más siniestro del violador de River Park tuvo lugar en julio de 1996. Las víctimas fueron un hombre joven y su novia. Habían tenido una discusión, decidieron parar el coche y bajarse para tranquilizarse y reflexionar. De pronto apareció el agresor, sin saber de dónde, pidiéndoles dinero a punta de pistola. Golpeó al hombre y se llevó a la mujer a la que violó en un cercano bosque. Cuando llegó la policía con una unidad canina y guiados por el agudo olfato de los perros, consiguieron localizar su rastro. El perro pasó por la hilera de árboles donde se había producido el asalto y siguió hasta un campo. En el punto en el que el perro perdió la pista, la policía observó huellas de neumáticos en la hierba, lo cual podía indicar que había utilizado una bicicleta para escapar. La policía registró todo el barrio en busca de hombres en bicicleta que encajasen con la descripción del agresor. No pasó mucho tiempo antes de que el sospechoso cayera en la trampa. Todos los agentes de policía de South Bend, Indiana, registraron toda la zona de River Park en busca del violador en serie. Buscaban a un hombre joven de raza negra que vivía en los alrededores de los crímenes y que utilizaba una bicicleta como medio de transporte. Durante una búsqueda realizada 3 meses después de los crímenes, un agente de policía vio a un joven negro que coincidía con la descripción de las víctimas y que iba montado en una bicicleta justo enfrente del lugar en el que cometió uno de sus crímenes. El sospechoso fue identificado como Richard Alexander, de 31 años.
Aunque había tenido algunos encuentros con la ley, Alexander negó que fuera el violador de River Park. Dijo que estaba donde no tenía que estar cuando no tenía que estar. Yo no he hecho nada, tío. Solo iba a mi casa. Es un barrio muy tranquilo donde vivimos todos tranquilamente y nunca hay ningún problema. Lo que pasa es que yo era el único negro que iba por la calle con una bici nueva. Le habían visto en su bicicleta a altas horas de la noche y le utilizaron como chivo expiatorio, ¿comprende? Es un negro. Vamos a cargarle el mochuelo. En el registro del piso de Alexander se encontraron una navaja y varios pasamontañas y pañuelos. En la central de la policía, los investigadores pusieron la foto de Alexander junto con otras 5 fotos para hacer una identificación. Y preguntaron a la pareja que había sido atacada si el agresor estaba entre ellos. ¿No reconoce usted a nadie? La mujer no pudo identificar al sujeto. ¿Y usted? Ese. ¿Este de aquí? Ese, fue ese. ¿Está usted seguro? Absolutamente seguro. Miró todas las fotos y, sin dudarlo, señaló la foto de Alexander como el sospechoso que le robó y agredió sexualmente a su novia. Esta fue la única identificación segura. Las otras víctimas no pudieron identificarle con certeza. Pero pronto surgiría una segunda oportunidad. La policía organizó una rueda de identificación, esta vez con los sospechosos en persona. De nuevo había 6 sospechosos entre los que elegir. Número 6. Dé un paso hacia adelante y lea el texto, por favor. El primero en presentarse fue Richard Alexander. Al parecer, una de las víctimas se quedó sin aliento al verle e incluso lloró. Número 3. Dé un paso adelante y lea el texto, por favor. Cada uno de los sospechosos tenía orden de repetir frases que el violador había dicho durante sus ataques. Zorra, dame tu dinero. ¿Dónde están las llaves de tu coche? No hables. Quiero tu dinero. El número 6 es ese. Después de oír su voz, 2 mujeres identificaron a Alexander como el violador, con lo cual ya había sido identificado por tercera vez. Después, los científicos forenses analizaron el vello púbico encontrado en uno de los escenarios. Como no tenía raíz, no se podía hacer el análisis de ADN. La única opción era compararlo con el pelo de Richard Alexander bajo el microscopio para ver si eran similares. La comparación no era concluyente. Los científicos también tenían semen encontrado en una de las víctimas que no había podido identificar al agresor en la rueda de identificación. Cuando obtuvieron el ADN de la muestra de semen, se comprobó que no coincidía con el de Richard Alexander, de modo que fue descartado como sospechoso de ese crimen en concreto. Pero sí fue acusado de violación, confinamiento y robo con allanamiento de morada en los otros 3 casos. En el juicio, el fiscal no consiguió convencer al jurado. Barbara Griffin era uno de los 12 miembros del jurado. Yo he trabajado como funcionaria desde el año 1967, de modo que comprendo a la gente. Y al 4.º día del juicio tuve el presentimiento de que ese hombre no era culpable. Había 9 personas blancas y 3 negras. Las 9 blancas dijeron que era culpable. 2 negras dijeron que era culpable, pero con ciertas reticencias. Y yo dije que era inocente. Así que yo era la única que estaba en contra. Y el juicio fue declarado nulo. Están en un error. 4 meses después, Alexander fue juzgado por segunda vez con un jurado compuesto únicamente por mujeres y hombres blancos. Basándose en la identificación de 3 de las víctimas, Richard Alexander fue declarado culpable de 2 de los 3 crímenes y fue condenado a 70 años de prisión. Estábamos destrozados y deprimidos porque en el fondo sabíamos que era inocente. Yo lloraba, ¿comprende? Por lo que me habían hecho, ¿comprende? Me habían encerrado, me habían quitado la vida. Barbara Griffin no pudo creer la noticia. Estaba furiosa. Simplemente furiosa. Tenía la impresión de que otra vez iban a encerrar a un negro. Eso era lo que sentía. Incluso la agente Eastman tenía sus dudas. Lo sentí mucho. Y la verdad es que me sorprendió el veredicto del jurado.
Me sentía aturdida. Tenía dudas, pero no podía demostrar nada. Con Alexander entre rejas, la policía dio por hecho que las violaciones de River Park habían acabado, pero estaban equivocados. ¿Se habían equivocado de hombre las autoridades? Richard Alexander dice que el primer año de prisión fue el más duro, pero que el segundo, el tercero y el cuarto fueron mucho mejores. En las cárceles rige la ley del más fuerte. Los asesinos y ladrones están mejor considerados que los violadores y los pederastas. Alexander dice que vio más violencia dentro de la prisión de la que jamás había visto fuera. Tenía miedo de que me mataran. Yo he visto violar a presos en las duchas. Lo he visto cuando nos dejan ducharnos a todos juntos y se ponen en plan homosexual y te dicen, oye, qué guapa eres. Y yo solo pensaba en cómo salir de ahí cuanto antes. El tío se quedó tirado en el suelo de las duchas y todos creyeron que estaba muerto. Había sangre por todas partes. Alexander hacía lo que hacen muchos reclusos. Escribía cartas a todos los que se le ocurría defendiendo su inocencia y pidiendo un nuevo juicio, sin éxito alguno. Mientras tanto, los robos y las agresiones sexuales continuaban. Esta vez no en la zona de River Park, sino en otro lugar cercano. Y una de esas víctimas identificó como el agresor a Richard Alexander entre una serie de fotos que le mostró la policía. ¿Está absolutamente segura? Sí. A pesar de que Alexander estaba en prisión. El detective Ryan Harmon fue asignado para investigar estos nuevos casos y observó similitudes con los casos anteriores. Yo no había investigado las violaciones de River Park de 1996, así que fue después cuando me enteré de todo lo que había pasado. La búsqueda del agresor dio un giro inesperado en abril de 2000. Cuando un hombre llamó a la policía diciendo que había un Cadillac marrón en la entrada de su casa y que dentro había un ladrón. Cuando el intruso vio al propietario de la casa, se fue corriendo a pie. En el salón había una clara huella de zapato que fue recogida para analizar. En el coche del agresor, la policía encontró lo que necesitaba. Encontré facturas de la luz, algunos recibos y diferentes documentos en los que estaba escrito el nombre de Michael Murphy, así como su dirección y el número de su apartamento. Una investigación más a fondo reveló que Michael Murphy había estado implicado en una agresión sexual a una sobrina de su novia, que tan solo tenía 9 años. Sí, la tocó. Lo que realmente le impidió seguir adelante fue que sonó su busca, según dijo él. El detective Harmon entrevistó a la novia de Murphy y a la madre de la niña. Estas dos mujeres estuvieron durante más de 2 horas hablándonos sobre la cantidad de atracos que había cometido. Michael se creía muy machote y consideraba que lo que estaba haciendo era genial y estaba convencido de que no le iban a pillar. Con una orden de registro, los investigadores encontraron unos zapatos en el armario de Murphy que coincidían con la huella de zapato hallada en la escena del crimen. La novia de Murphy entregó a la policía unas fotos de él con algunas de las cosas que había robado en sus atracos. Cuando le mostraron la prueba, Murphy apenas dijo nada. Me dijo que cuando tomaba cocaína, sentía la necesidad de salir y buscar sexo. Cosas así me hicieron pensar que era un violador. Entonces Harmon llamó al primer investigador de las violaciones de River Park y le preguntó si había oído hablar de un tal Michael Murphy. Yo le había arrestado un mes antes, así que nos pusimos a trabajar juntos en el caso de Murphy y los crímenes en los que había estado implicado. Cuando Cindy Eastman vio las fotografías que la novia de Murphy había entregado a la policía, descubrió una pista importante. En una de las fotos había un reloj de pared de cromo y cristal, robado durante una agresión sexual en 1997, delito que supuestamente había cometido Alexander. Eastman telefoneó inmediatamente a la novia de Murphy. Me dijo enseguida, sé exactamente de lo que me está hablando. Recuerdo que una vez llegó a casa con ese reloj. Cindy volvió a visitar a la víctima y le preguntó,
¿Tiene usted otras fotos en las que salga el mismo reloj? Y me dijo que tenía una de ella y su hijo durante unas vacaciones con el reloj al fondo. Ambos detectives comenzaron a sospechar que el verdadero violador de River Park no era Richard Alexander, sino Michael Murphy. Solo necesitaba pruebas para demostrarlo. Durante el juicio de Richard Alexander 5 años antes, el vello púbico encontrado en una de las víctimas no había podido ser analizado porque no tenía raíz sobre la que trabajar. Pero la ciencia había avanzado en los 5 años que habían pasado desde el proceso de Alexander. En 1996, los científicos forenses utilizaban un nuevo sistema para analizar el ADN en el cabello. La nueva prueba se llamaba ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial nos ha facilitado enormemente el trabajo forense para resolver casos que ningún otro perfil de ADN ha podido obtener. Se encuentra dentro del núcleo de la célula. Aunque no es tan preciso como el ADN nuclear, proporciona una gran cantidad de datos genéticos. Los técnicos limpian el pelo con soluciones químicas que purifican la muestra de ADN. El segundo paso es ampliarlo u obtener más copias para analizarlas. El ADN mitocondrial del cabello fue comparado con el pelo de Richard Alexander, así como con el de Michael Murphy. El ADN del vello púbico no coincidía con el de Richard Alexander, pero sí con el de Michael Murphy. Hicimos muchas pruebas y comprobamos que en 800 casos las muestras eran exactamente idénticas. Cuando me lo dijeron me puse muy contenta. Sabíamos que Richard Alexander iba a ser puesto en libertad. Después, los científicos realizaron pruebas de ADN con la segunda prueba encontrada en las violaciones de River Park. El semen hallado en una de las víctimas. Y una nueva sorpresa, el ADN no coincidía con el de Michael Murphy como esperaban los investigadores. Se consultó ese perfil de ADN con la base de datos de violadores que habían sido condenados en el estado de Indiana. Y otra nueva sorpresa. Coincidía con el ADN de un tercer hombre, un violador convicto, Mark Williams. Fue increíble recibir esa llamada del laboratorio. Por fin se aclaraba todo. Teníamos 2 sospechosos y eso tenía sentido. Curiosamente, Richard Alexander, Michael Murphy y Mark Williams se parecían. En estas fotos vemos a 3 hombres negros que parecen tener una edad similar. Los 3 tienen una estatura y una musculatura parecida. Los 3 tienen una complexión y una estructura ósea semejantes. Y se parecen físicamente, lo cual resolvía el misterio de este caso. Cuando se le mostró la prueba del ADN mitocondrial, Michael Murphy confesó. Lo único que había hecho era robar en casas todos los días por toda la ciudad. Haciendo memoria, creo que cometió unos 200 o 250 robos, según él mismo confesó. Irónicamente, Michael Murphy y su novia, que no sabían nada de las agresiones sexuales, siguieron por televisión los casos de violadores de River Park. Una vez estaba él en casa viendo la televisión y salió ese tipo, Alexander. Yo hice un comentario, algo así como, qué triste lo que ha hecho. Le dije que esperaba que le mataran, que acabaran con él, ¿sabe? Y Michael dijo, no encontrarán nada contra él. Él no fue el de las violaciones. A la vista de esta nueva prueba de ADN, Richard Alexander fue puesto en libertad después de haber cumplido una pena de 5 años y 4 meses por delitos que no había cometido. ¿Cómo nos alegramos? Todo el mundo le aplaudió y le abrazó. Luego nos metimos en el coche y nos fuimos a casa. Para mí fue muy gratificante que se acercara a darme la mano. Me abrazó y me dio las gracias. Y eso era todo lo que necesitaba decir.
Eso afianzó nuestro trabajo. Fue como estar en una partida de póker y saber que tienes escalera de color. ¿Quién puede mejorar eso? Sigo dolido, porque en realidad no han hecho nada desde que he salido. Me piden disculpas, pero no me basta con eso, ¿sabe? Me han robado la vida. Me han robado 5 años de estar con mi familia, con mis seres queridos, con mi hijo. Y esto todavía duele. Michael Murphy fue declarado culpable de un cargo de robo con allanamiento de morada y otro de agresión sexual. Fue condenado a 30 años de prisión. Mark Williams fue condenado a 40 años por violación. Richard Alexander fue víctima de un error de identificación. Su inocente paseo en bicicleta cerca del escenario de un crimen le costó la libertad. Ahora, la ciencia le ha redimido. A veces, un insignificante pelo demuestra mejor la culpabilidad o la inocencia que un montón de testigos oculares.